Vamos a trabajar ahorita la habilidad número 3 del temario de Faro. Dice así la habilidad 3. Aplicar la propiedad que establece que una recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio de la circunferencia en el punto de tangencia. Lo primero que tengo aquí es un poquito de teoría. Dice así, propiedad de la recta tangente a la circunferencia. Una recta tangente a una circunferencia es perpendicular, ese es el punto, al radio de esta en el punto de tangencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta recta D que yo estoy marcando aquí, si esta recta D es una recta tangente, esta recta es tangente, solo va a tocar a la circunferencia en un punto. Y aquí la propiedad es que en ese punto que la toque, el radio que se forme entre el centro y ese punto siempre va a formar con la recta un ángulo de 90 grados. Entonces aquí siempre se nos va a formar un triángulo rectángulo. Siempre, siempre, siempre. Tenemos entonces que el radio siempre va a ser un cateto. R, D y H. El radio, que es este. Vamos a marcarlo aquí. Este es el radio que está en rojo. El segmento de la tangente, que aquí se llama D, y H, siempre van a formar un triángulo rectángulo. En ese caso, H siempre va a ser la hipotenusa. Por aquí establece unas fórmulas para poder encontrar datos. Eso es básicamente el teorema de Pitágoras. Recuerden que Pitágoras dice que hipotenusa al cuadrado es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Esta es la fórmula base, ese es el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Estas otras dos fórmulas que establecen ahí son derivadas del teorema de Pitágoras. En una lo que me hace es despejar la hipotenusa, que es la raíz de la suma de los dos catetos, del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y en la otra lo que hace es cómo se encontraría la medida de un cateto, que es hipotenusa a la 2 menos la medida del otro cateto a la 2. Estas dos fórmulas son las derivadas del teorema de Pitágoras. Y empezamos con este contexto. Dice, considere el contexto Plaza de Toros para responder las preguntas 43 y 44. De aquí en adelante ya son preguntas tomadas de Faro. Dice así, Plaza de Toros. En la Plaza de Toros de Upala hay dos personas. Persona A está aquí y persona B está aquí. La persona A está ubicada en una de las salidas del redondel, formando un punto de tangencia. Ok. A una distancia, vean esto que dice, a una distancia de 7 metros del centro del redondel. Entonces vean que eso lo que me está diciendo es que del centro del redondel hasta donde está A hay 7 metros. ¿Ese 7 metros qué es de la circunferencia? El radio, excelente. Eso es el radio. La persona B, dice, está en el campo ferial en forma vertical a la persona A, formando un ángulo de 58 grados. Ok, está aquí. Como este me dice que es un punto de tangencia, esto va a medir 90. Lo que va a medir 58 grados es este angulito de aquí abajo. Este angulito de aquí es el que va a medir 58 grados. Ya fui poniendo datos. Vamos a ver qué más dice.
De acuerdo con la información del contexto Plaza de Toros, ¿cuál es la distancia aproximada de la persona A al centro del redondel? O sea, me está preguntando cuál es esta distancia desde A, no, perdón, desde B al centro del redondel. ¿Cuál es esta distancia H? Es lo que me están preguntando. Aquí voy a decirles otro dato, otra herramienta que ya la hemos usado, pero que la voy a establecer aquí para encontrar medidas en los lados de un triángulo. Si esto es, no sé, A, B y C, y este es el ángulo alfa, es más, no lo voy a establecer con un triángulo rectángulo porque es que funciona para todos los triángulos, para cualquier triángulo. Se cumple siempre que si esto es A, esto es B y esto es C, la ley de senos, y esto lo vamos a ocupar mucho, me dice a mí, digamos que este es el ángulo alfa, este es el ángulo zeta y este es el ángulo, no sé, delta. Alfa, zeta y delta. Vean que A está al frente del ángulo delta. Vean que zeta está al frente de C. Y vea que B está al frente de alfa. ¿Estamos claros con quién está al frente de cada uno? Ok, la ley de senos lo que dice es que cada cateto, cateto no, que cada lado A, B y C sobre el seno del ángulo que tengan opuesto, o sea, A va con el ángulo delta, B va con el ángulo alfa y C va con el ángulo zeta, cada lado sobre el seno de su ángulo opuesto va a formar razones que son iguales. Entonces, a partir de esto es que nosotros vamos a poder calcular, a partir de esto es que nosotros vamos a poder calcular la medida de esto que nos están preguntando aquí. Voy a sacarlo de donde está. Voy a decir, bueno, este es un triángulo, ¿verdad? Tenemos que esto mide 7. Nosotros queremos encontrar H. Se sabe que este ángulo es de 90 y se sabe que este otro ángulo mide 58. Entonces, si nos basamos en la ley de senos, vean lo que se va a cumplir. ¿Qué se va a cumplir con la ley de senos? Se va a cumplir que este lado, vamos a poner aquí, que este lado 7 va con el ángulo, ¿cuál? 58. Y que este lado H, chiquillos, se les activó el micrófono a algunos, al de ayer que la mamá lo puso ahí. Este ángulo de 90 va con H. Y pues el otro ángulo que quedó aquí, que no sabemos cuánto vale, pero lo podríamos averiguar, va con este lado de morado. Nada más que con solo esos dos ya podemos hacerlo. ¿Bien? Entonces el lado 7 va sobre el seno de 58. Y H va con el seno de 90. Y como la idea es encontrar cuánto vale H, vean que nada más tomamos el seno de 90 y lo pasamos para acá a multiplicar. Sería 7 por el seno de 90 entre el seno de 58. Lo que nos dé eso ya es H. No sé si por lo que le puse a grabar a la compu me va a mostrar o no me va a mostrar la calculadora en el video. Pero vamos a escribir esto. Yo voy a escribir esto en calculadora. Independientemente que se vea o no en el video, sería 7 por sin de 90 entre sin seno de 58.
tengo que fijarme que en la calculadora aparezca una D. Eso significa que estoy trabajando en grados. Si no, pues ella puede estar trabajando en radianes o en gradianes. Y no nos sirve porque nuestras unidades son grados. Le doy igual y vean lo que dice que da 8,25. Dice que H son 8,25. ¿Cuál es la opción correcta? La C, 8,25. Vean que no es nada del otro mundo, es aplicar ley de senos y cuando trabajemos polígono la vamos a utilizar un montón también. Dice ahora, de acuerdo con la información del contexto Plaza de Toros, determine la distancia aproximada a la centésima más próxima que debe recorrer la persona B para llegar a la persona A. A esto lo voy a llamar D. Voy a llamar a esto D. Entonces, en el triángulo no voy a utilizar el dato que encontré, o sea, no voy a utilizar H. Esto partiendo de que ya esto es 58, me lo daban en el ejercicio, esto es 90, porque era punto de tangencia, esto eran 7 metros, y yo quiero encontrar D. No voy a utilizar H por el asunto de redondeo, y no voy a utilizar H, porque si H está mal calculado, y yo lo utilicé para encontrar D, también D la voy a tener mala, ¿verdad? Entonces, mejor lo voy a hacer partiendo de los datos que tengo en el ejercicio, no de datos que yo haya calculado. Si este ángulo mide 90 y este ángulo mide 58, nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es ¿cuánto? ¿Cuánto suman los tres ángulos internos de un triángulo? 180. Entonces, si yo a 180 le quito 90, me da 90. Y si le quito 58, me va a dar el ángulo de aquí. Entonces, a 180 yo le quito 90 y le quito 58. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 32, excelente. Este ángulo mide 32. Entonces voy a hacer lo mismo que hice aquí. O sea, voy a decir 7 sobre el seno de 58 va a ser igual a D sobre el seno de 32. Y voy a encontrar D. ¿Cómo hago para encontrar D? Tomo este seno de 32 y lo paso aquí a multiplicar. Entonces vean que 7 por el seno de 32 sobre el seno de 58 va a ser igual a D. De nuevo voy a ponerlo yo en la calculadora, ustedes pruébenlo también. No sé si en el video va a salir grabada la calculadora o no, porque hasta hoy probé grabar esta porción de la pantalla nada más. Entonces si no sale en los próximos videos, pongo la totalidad de la pantalla. Pero si saliera, pues aquí está. Vemos que eso nos va a dar 4,37. Voy a poner todo esto, vean lo que está dando. D es 4,37 y luego viene un 4. 4,374. Pero me dice que yo lo redondee a la centena. Decenas, centenas, es decir, que lo ponga con 2 decimales. Recuerdan que en el redondeo uno se fijaba en este decimal. Si yo me fijo en el tercer decimal y el tercer decimal es 0, 1, 2, 3 o 4, lo dejo igual. Entonces en este caso pues lo voy a dejar igual, voy a dejar 4,37. Pero si este decimal hubiese sido, si hubiera sido 5, 6, 7, 8 o 9, yo tendría que haber puesto 4,38, ¿verdad? No es el caso, es 4,37. Pero si esto no hubiese sido 4, hubiese sido cualquiera de estos otros números, yo lo hubiese tenido que redondear para arriba a 4,38. ¿Dudas en este ejercicio 44? ¿No? Vean que todos esos ejercicios son tomados de examen Faro y no son nada del otro mundo, o sea, nada del otro mundo. Ustedes están en perfectas condiciones y capacidades para hacer un ejercicio de estos. Claro, tienen que repasar y recordar y refrescar,
porque esto lo vimos el año pasado, pero están asibles, vean que no es nada del otro mundo. Dice así, Luis va en bicicleta por el parque a 20 metros del centro de un kiosco. Se desplaza por una acera tangente, o sea, la acera es esta, porque es la tangente. Esta es la acera. Una acera tangente a la circunferencia del kiosco, tal como se muestra en la figura adjunta. El radio del kiosco es 3 metros. 3 metros y me lo dan. O sea, me están dando todos los datos colocados. Los 20 metros también. ¿Cuál es la distancia aproximada? Distancia aproximada que debe recorrer Luis para llegar al kiosco. O sea, ¿cuánto es esta distancia? La voy a bautizar X. En aquel ejercicio utilizamos ley de senos porque teníamos ángulos. Aquí yo no conozco ángulos, solamente sé que la acera es tangente, por lo tanto sé que este ángulo es de 90. Eso quiere decir que aquí puedo aplicar Pitágoras. Es lo único que sé. No puedo aplicar ley de senos porque no conozco las medidas de los ángulos. ¿De acuerdo? No conozco ángulos, no aplico ley de senos. Si me dan ángulos y lados, puedo aplicar ley de senos. Entonces aquí, X es un cateto o la hipotenusa. Cateto. Recuerde que la hipotenusa es la que queda frente al ángulo de 90. Entonces la hipotenusa es 20. Esta es la hipotenusa. Esto es un cateto. Y esto es otro cateto. La acera es un cateto. Entonces la formulita dice que si yo quiero calcular un cateto, hago la raíz cuadrada de la hipotenusa a la 2 menos el cateto que conozco a la 2. Entonces el cateto que estoy buscando, que es X, voy a ponerle los datos mejor como están ahí. El cateto que estoy buscando, que es X, va a ser igual a la raíz de la hipotenusa, que en este caso es 20. 20 al cuadrado. Menos el otro cateto, que es 3 al cuadrado. 20 cuadrado menos 3 al cuadrado. Hacemos ese calculito. Sería raíz de 20 a la 2 menos 3 a la 2. Y eso me da igual a la raíz, voy a apuntarlo, a la raíz de 391. X es igual a la raíz de 391. Pero vean que aquí la respuesta viene para darla redondeada a la centena. Entonces necesito una aproximación. Eso dice que es aproximadamente 19,773. 19,773. Díganme ustedes cuánto tengo que poner yo de respuesta. 19, ¿qué? 77. Si este 3 hubiese sido 5, 6, 7, 8 o 9, hubiese tenido que poner 78. En este caso, solamente 77. ¿Preguntas hasta aquí? No.